Vamos entonces a Juan capítulo 7, versos 1 al 13. Y Dios nos está hablando hoy a través de este pasaje. Dice, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos de los tabernáculos estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron en la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos que lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, lo que hace es extraviar a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esta es su palabra. Amados, cuando escuchamos la palabra gloria, viene a nosotros tal vez muchas versiones de lo que podría significar esta palabra. Algunas veces pensamos y tal vez nos llega que la palabra gloria es algo llamativo, algo impresionante, algo que produce mucho ruido y llama la atención. Pero, ¿qué sucedería si la verdadera gloria estuviese más oculta, silenciosa o fuera lenta e inclusive incomprendida? Precisamente esto es lo que está sucediendo en Juan capítulo 7. Jesús no evita ser el centro de atención porque tenga miedo. Lo evita porque Él es obediente. No se muestra al mundo según sus propios términos. No se deja impresionar por su propia familia, las multitudes o incluso las expectativas religiosas. Él solo actúa cuando y cómo el Padre lo guía. Lo que parece un retraso, en realidad es un momento divino. Lo que parece una ausencia, en realidad es la encarnación en su forma más valiente. No se trata solo de Jesús restringiéndose, sino de su revelación. Y cuanto más nosotros escuchamos, más vemos a su gloria que no falta en ella, solo pasa desapercibida, esperando ser revelada en el momento adecuado de la manera correcta. Así que acerquémonos y observemos cómo camina invisible para muchos, pero guiados por la gloria. Una gloria guiada. Ese es el título del sermón. Una gloria guiada. Jesús, el Hijo obediente, revela su gloria no a través de clamor público, sino a través de una humilde sumisión a la voluntad del Padre. E incluso ante malentendidos, presión o división, este pasaje nos llama a nosotros a confiar y seguir el ejemplo de una obediencia a Cristo, incluso cuando su gloria parece invisible o irreconocible en el mundo. Juan
destaca precisamente 3 escenas que revelan la gloria de la obediencia de Jesús, que es incomprendido por los suyos, movido únicamente por la voluntad del Padre y silenciosamente presente en medio de la confusión, para que podamos ver y seguir la belleza de una vida anclada en la voluntad de Dios, no en la aprobación de los hombres. Lo primero que nosotros vamos a ver es a un Jesús incomprendido por los suyos mismos, los versos 1 al 5. ¿Te imaginas a Jesús caminando tranquilamente por esos polvorientos senderos de Galilea? Su nombre ya está siendo conocido por todos los pueblos en este momento. Los susurros lo siguen como sus sombras. ¿Has oído acerca de aquello de lo que hizo? Yo estaba allí cuando vi que de sus propias manos multiplicó los panes y alimentó a más de 5,000 personas. En otro tiempo, las multitudes lo seguían con entusiasmo y emocionados y exigían más. Pero ahora, rápidamente, se estaban dispersando tras unas palabras duras que él comunicó, que nosotros predicamos hace unos domingos atrás, sobre el pan de vida. Muchos se han alejado. Él ya no era el tipo de Salvador que ellos esperaban. Así que él camina sin que nadie lo note, sin que nadie lo celebre, todavía. Evitando a Judea, donde los líderes religiosos intentaban asesinarlo, pero no los evitaba porque él tuviera miedo, sino porque él era obediente. Su hora aún no había llegado. Cada paso que Cristo da no está regido por la opinión pública o por la presión, sino por el tiempo divino del Señor. Él camina en obediencia. La obediencia, no la imprudencia, gobierna sus pasos. El calendario ha cambiado en estos momentos. Ya el aire tiene un olor diferente. Las aceitunas están creciendo, ya están crecidas, las uvas, también están las hojas secas. Es otoño en el calendario judío. Y con él llega un momento de alegría y recuerdo para todo el país. Es la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tienen 3 específicamente fiestas grandes ordenadas por la ley. Está la fiesta de Pascuas, está la fiesta de Pentecostés y está la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era como la joya de la corona para la mayoría de los judíos. La Pascua conmemoraba la liberación de los judíos y el Pentecostés celebraba las primicias de lo que ellos recibían. Pero los tabernáculos eran la fiesta donde era la culminación y la alegría de ellos. La cosecha ya había terminado, los graneros estaban llenos y el pueblo podía detenerse a celebrar y regocijarse en la bondad de Dios. Era un momento nacional donde la gente estaba acampando fuera de sus propias casas, inclusive en sus propios techos. Así que al que le gusta acampar, estuviese celebrando, porque a mí no me gusta acampar. Pero profundamente espiritual este momento. Durante una semana entera, el pueblo recordaba cómo sus antepasados vagaban por el desierto bajo el cuidado de Dios. Leon Morris dice, los tabernáculos marcaban la culminación exitosa de sus labores. La cosecha estaba recogida, el pueblo podía relajarse y regocijarse. Era un tiempo festivo, era un tiempo sagrado, era un tiempo vívido. Cada mañana durante la semana los sacerdotes sacaban agua del estanque de Siloé y vertían el agua junto al altar. Una ceremonia de la que Jesús hablaría más adelante en unos capítulos que predicaremos. Por la noche, enormes lámparas de oro iluminan los patios del templo en un deslumbrante espectáculo conocido como la fiesta de las luces.
va a ser el mismo escenario en el que Jesús declara más tarde, yo soy la luz del mundo. Pero este no es el año. Para Jesús, la fiesta de este año no era nada alegre. Jesús continuó caminando por Galilea porque los judíos buscaban matarlo. Él no se escondía porque tuviera miedo, él esperaba porque era obediente. Los líderes religiosos, Juan los llama los judíos. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos a través del Evangelio de Juan, los judíos, Juan está aludiendo a los líderes religiosos. Si Juan se refiriera a la comunidad común judía, él le llama las multitudes. Desde que sanó sanó en un sábado y afirmó su unidad con el Padre, el resentimiento de estos líderes latía cada vez más y se convirtió en un momento de una hostilidad abierta contra Cristo. El templo que una vez resonaba con las risas de los asistentes de la fiesta, ahora estaba lleno de susurros con violencia. Y ahora nos encontramos con los hermanos de Jesús que vienen a Él, rodeado no con odio, sino con un desafío. Sal de aquí y ve a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. No puedes hacerte famoso escondiéndote así. Muéstrate al mundo. Al principio esto suena como un estímulo. Le están diciendo tal vez tienes algo grande que ofrecer, Jesús. Ve y presúmelo. Realmente ¿estaban tratando de darle consejos de marketing a Jesús en este momento? No. En el fondo, estas no son palabras de fe, sino palabras despectivas. Es realmente desalentador que los propios hermanos de Jesús no pudieron reconocerlo a él como el Mesías. Es trágico. Primero, los líderes judíos buscaban matarlo y ahora su propia familia lo presionaba para arriesgar su vida asistiendo a la celebración en Jerusalén. Amados, estos son su familia. Ellos crecieron con Jesús. Al parecer, a primera instancia, parece estratégico y lógico. Y para ser justos, tiene algo de razonamiento. Tal vez inclusive está influenciado porque lo que había sucedido recientemente. Muchos de sus discípulos, Jesús, acababan de alejarse después de una enseñanza muy difícil en Juan capítulo 6. Su grupo de seguidores se estaba reduciendo. Su reputación estaba frágil. Tal vez los hermanos pensaron, Jesús necesita un relanzamiento. Jesús 2.0, vamos a lanzarlo nuevamente. ¿Y qué mejor que Jerusalén durante las fiestas de tabernáculo? Ellos dicen, ahí hay multitudes enormes. La élite religiosa lo está mirando. El templo, el corazón de la adoración judía, estaría lleno. Y Jesús, si quería probar que era más que un hacedor de milagros del campo, ahora era el momento. Pero si de verdad Jesús se tomaba en serio eso de ser el Mesías, para ellos razonar, los hermanos, no podía evitar la capital para siempre ser, ve, muéstrate, aprovecha este momento y date a conocer. Pero Juan, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da luz y dice, ni aún sus hermanos creían en él. No veían su gloria, solo veían una oportunidad para que se demostrara a sí mismo, para él venderse, para ganar, para subir, para escalar. Pero Jesús no vino a ganar la atención del mundo. Él vino a rescatar las almas del mundo. Y no iba a dejarse presionar para probar quién era él con espectáculos vacíos. Esa es una tragedia muy grave.
Ellos querían que se mostrara al mundo sin darse cuenta de que el mundo en el Evangelio de Juan es justamente ese ámbito de rebelión que no puede recibirlo sin antes ser transformado. El mundo quiere un espectáculo, pero Jesús está ofreciendo un sacrificio. Deja que eso repose ahora mismo en tus pensamientos. Jesús, el Hijo de Dios, perfecto en todo sentido, lleno de verdad y gracia, es malentendido por su propia familia. No por extraños, no por fariseos, sino por los que compartieron casa con él. Se sentaron a la mesa con él. Lo escucharon hablar y vieron vivir. Y aún así, no responden con enojo, no discuten, sino ni tampoco Cristo cede su voluntad, sino que Él simplemente obedece en silencio, con fidelidad y con paciencia al Padre. Porque Él sabe algo que ellos no saben. La gloria no se encuentra en la publicidad, sino en la obediencia. Su misión no es ganar aplausos en Jerusalén, sino rendirse a la voluntad del Padre completa y perfectamente. Aunque eso signifique caminar solo, aunque eso significa ser malentendido por los más cercanos. Ahora, escucha esto. Esto no es solo la historia de Jesús, también es la tuya. Algunos de ustedes saben perfectamente lo que se siente ser malentendido por las personas que nosotros amamos. Quizás tus amigos piensan que tu fe es algo raro. Quizás tu familia se burla de tus convicciones. Quizás tu obediencia a Jesús te está costando relaciones, invitaciones o aprobaciones. Pero quiero animarte a que mires a Cristo. Él no se dejó sacudir por la presión de impresionar. Estaba anclado en el deseo de obedecer. Y en esa obediencia, aunque él era malentendido, la gloria escondida del Hijo comenzó a resplandecer y a brillar. No con un espectáculo, sino con una rendición y obediencia a el Padre. Cuando los más cercanos tal vez quieren empujarnos a salir al público en sus propios términos, no cedas a la tentación de buscar su aprobación. Espera el momento de Dios. Cuando seas malentendido por los que amas, no te des por vencido. Sigue adelante con una fe anclada en Cristo. Recuerda esto. Los hermanos de Jesús en este momento no creían, pero después vemos que sí creyeron. Tenemos evidencias en el Nuevo Testamento de dos de ellos, dos de sus hermanos, Santiago y Judas, que llegaron a ser líderes de una iglesia. Su fe vino después de la resurrección de Cristo. Así que no te desanimes, porque algunas personas solo entenderán tu obediencia después de ver lo que Dios hace a través de ella. Hasta entonces, camina como caminó Jesús, en silencio, con valentía y siendo fiel. Su gloria escondida muchas veces no se revela en momentos de aplausos, sino en temporadas de obediencia. Eso también debería traer consuelo a nosotros y guiarnos a nosotros que somos creyentes y tenemos familiares incrédulos. Hijos que todavía no han aceptado la obra de Cristo. Padres amados que tenemos a nuestro alrededor, todavía no han recibido la obra de Cristo. Queremos animarte que no depende de lo que tú hagas, lo que los va a traer a Cristo.
Es una revelación que es solamente espiritual, que solo Dios puede hacer y solo Dios puede transformar sus corazones. Esto no significa que ahora nosotros no vamos a hacer nada. Perseguimos nuestra obediencia a dar buenos frutos, pero nuestra confianza no está en que lo que yo haga va a transformar corazones, sino el Espíritu Santo a través de ti que va a trabajar en el corazón de esas personas que nosotros amamos tanto. Lo próximo que nosotros vemos es en los versos 6 al 9 que Jesús es solo movido por la voluntad del Padre. Ahora Jesús le respondió con toda humildad y gentileza, pero con firmeza: mi tiempo aún no ha llegado, pero el de ustedes siempre está dispuesto. Ellos no lo entendieron, pero esa sola frase lo reveló mucho. Ellos operaban en el reloj humano, guiados por ritmos del mundo. Podían subir a Jerusalén cuando ellos quisieran, porque espiritualmente hablando no hacía ninguna diferencia. No estaban alineados en el calendario del Padre. Sus movimientos no llevaban ningún peso eterno. Sus movimientos, sus acciones no estaban ligados a ningún significado eterno. Por lo general, Jesús, cuando habla de la hora, no ha llegado la hora, no ha venido la hora, pero aquí está hablando que no ha llegado su tiempo. Otra manera de traducirlo del original es: no ha venido todavía el momento oportuno, aún no ha llegado. Cuando Cristo habla de la hora, en los momentos que utiliza se refiere al momento de su crucifixión. Pero cuando dice de su tiempo, el tiempo oportuno podía referirse también al objetivo final de Jesús, pero más de una manera secundaria. Pero aquí simplemente Jesús está diciendo de una manera secundaria, indicando que todavía no había llegado para él la libertad de subir a Jerusalén. A medida que se desarrollaron los acontecimientos, finalmente fue a la fiesta, pero según el calendario de Dios. El propósito más profundo era inconfundible. Salir del tiempo de Dios es moverse sin sentido. Y así Jesús esperaría no porque le faltaría valor, sino porque no iba a precipitarse, ni siquiera por aquellos más cercanos a él. Él sabía que la obediencia no solo significa hacer lo correcto, sino hacerlo en el momento adecuado. Jesús siguió diciendo: el mundo no los puede odiar a ustedes, pero a mí me odia porque yo testifico que sus obras son malas. No fue solo un simple comentario, sino fue una revelación lo que estaba trayendo Jesús. Sus hermanos seguían atados al mundo, a sus sistemas, a sus valores, a sus aplausos, pertenecían a él. Por eso el mundo no representaba ninguna amenaza para ellos. Y ellos tampoco representaban ninguna amenaza para el mundo. Ellos se podían mover libremente, sin obstáculos, sin que nadie lo notara, porque el mundo no odia a los suyos. Y en ese momento, Jesús trazó una línea muy dolorosa. Y ellos no lo entendieron. Ustedes no son rechazados porque ustedes todavía encajan en este mundo. Pero Jesús no encajaba, no podía encajar. Su presencia, su mensaje, su propia vida daba testimonio de la corrupción del mundo. Donde otros así se hacían de la vista larga al pecado, Él expone el pecado a la luz. Donde otros justificaban la oscuridad, Cristo venía y traía luz. Y por eso el mundo lo odia. Sus hermanos no veían la diferencia. Cuando le decían: muéstrate al mundo,
lo decían en el sentido más superficial. Muéstrate a todos, haz público, hazlo grande. Pero para Cristo, Jesús, escuchando esas palabras, había algo mucho más profundo. Significaba mundo, el sistema opuesto a Dios. Una ceguera espiritual que rechazaba la verdad. La rebelión que se esconde bajo la superficie de todos los aplausos humanos. Así que, no, él no subiría a ellos cuando ellos le dijeron que tenía que subir. No porque él tuviera miedo, no porque no estuviera preparado, sino porque su vida no estaba gobernada por la presión ni la popularidad. Estaba gobernada por el tiempo señalado del Padre. Y él les responde: suban ustedes, su tiempo siempre está dispuesto. Podían irse cuando ellos quisieran y no importaba. Sus pasos desconectados del propósito divino de Dios no tenían peso alguno en el gran esquema de la eternidad. Ellos no escuchaban al Padre. No podían reconocer su palabra, ni siquiera cuando estaba frente a ellos, encarnado en carne y hueso. Y como eran sordos a la voz de Dios, cualquier momento les parecería adecuado. Pero Jesús, sus pasos eran ordenados, cada uno de sus movimientos estaba en sintonía con una voluntad divina. Algunos comentaristas se preguntaron por qué Jesús dijo que no iba a ir a la fiesta y luego fue de todos modos. Pero inclusive en ese momento de detención se revela algo claro. Ya fuera que él dijera, no voy todavía, o simplemente no voy, el mensaje queda claro. No iré cuando ustedes me digan. No tomaré órdenes de aquellos que son incrédulos. No me moveré bajo el consejo de los impíos. Cristo no estaba rechazando la fiesta, él estaba rechazando el tiempo. Cuando ellos se fueron, él iría en silencio, sin desfiles y sin espectáculos. Ese momento va a llegar más adelante. No como un hombre en busca de la fama, sino como un hijo que obedece al Padre de los cielos. Para otros, subir a Jerusalén era solo una tradición, un peregrinaje. Pero para Jesús estas palabras tenían un gran significado. Subir apuntaba hacia algo más adelante, más allá de las fiestas. Eso apuntaba a la cruz, a su ascenso, a su regreso al Padre, a través del sufrimiento, la obediencia y la gloria. Su subida nunca sería como la de ellos, porque su vida, desde el primer paso hasta el último aliento de vida, estaba gobernado por una sola cosa, y era la voluntad del Padre. Eso nos llama a nosotros a preguntarnos, ¿nosotros esperamos el momento de la voluntad del Padre para actuar? ¿O vivimos como los hermanos de Jesús en esta situación, pensando que solo basta con que te sientas preparado? La vida de Jesús fue una prueba. No todas las puertas abiertas son de Dios. No todas las oportunidades son obediencia. Y no todos los ahora son el momento correcto. Él conocía la voluntad del Padre y solo actuaba cuando el Padre le decía. Y por eso incluso su espera fue gloriosa. El último punto, nosotros lo vemos en los versos 10 al 13. Una presencia silenciosa entre debates y división. Los hermanos se habían adelantado a Jerusalén, llenos de energía y expectantes. La fiesta de los tabernáculos estaba ya en pleno apogeo.
Multitudes se agolpeaban, calles resonaban con cánticos, peregrinos que llegaban de todas partes. Y muchos de ellos miraban, muchos de ellos se preguntaban y decían, ¿vendrá él? Mientras tanto, Jesús estaba en Galilea. No era una indecisión lo que lo detenía, no era miedo, era el Padre. Aún no había llegado el momento, no del todo. Y así cuando llegó el momento, Jesús se levantó, subió y comenzó su viaje final desde Galilea hasta Jerusalén. Un viaje que más tarde va a terminar en la cruz romana. No fue como ellos esperaban, como sus hermanos esperaban, sin trompeta ni atención, entró discretamente, en silencio. No era un silencio de duda, era el silencio de la obediencia. Juan, el evangelista, aquí nos quiere decir claramente que Jesús solo hacía lo que su Padre quería y exactamente cuando su Padre lo quería. Mientras tanto, en Jerusalén, la tensión comenzaba a aumentar. Las autoridades religiosas, a quienes Juan a menudo les llama a los judíos, como mencioné anteriormente, no con curiosidad, sino con hostilidad, ¿dónde está ese? Ellos preguntaban, llenos de desprecio. Ese momento, ese en el griego, ni siquiera no querían ni siquiera pronunciar su nombre. Sus ojos lo que hacían era buscar en la multitud, cada grupo, con la esperanza de que la fiesta los sacara de su escondite, fuera de la jurisdicción de Galilea y lo trajera a la suya. Si venía, estaban ellos preparados. Sus trampas estaban ya tendidas para poder capturarlo. Pero no solo sus líderes estaban agitados. Nosotros vemos en el pasaje que acabamos de leer que entre la gente, los judíos, galileos, los judíos de las tierras lejanas, oían susurros. Jesús era un tema de conversación para todos ellos, pero solo en voz baja. Algunos se inclinaban y tal vez decían con ojos, hey, pero si él era bueno, ¿cómo tú viste lo que él hizo? Multiplicó los panes, lo que has hecho sanar. Y otros recordaban y se burlaban diciendo, rechazando, no, está engañando al pueblo y lo que está haciendo es separando, trayendo división. El cinismo ya se había arraigado en algunos corazones y después de su resurrección se encendería tanto hasta convertirse en un rechazo total y en persecución. Pero aquí en esta fiesta las opiniones aún todavía se estaban comenzando a formar. Aún estas opiniones eran frágiles. Sin embargo, una cosa es segura, nadie se atrevía a hablar abiertamente por temor. El miedo era más denso que el aire festivo que se estaba dando en esos momentos. Un miedo a las autoridades. La gente había visto lo que les había sucedido a aquellos que se relacionaban con Jesús. Los líderes no solo estaban contra él, sino que ahora estaban en contra de cualquiera que se atrevía a darle más importancia de lo que ellos querían que tuviera. Así que esta ciudad que estaba rebosando con tanto debate y división, y en medio de todo eso Jesús estaba allí, silencioso, observando, pero estaba presente. No alejado del caos, pero tampoco él estaba siendo moldeado por él. Él no había venido para reaccionar ante las multitudes ni para apaciguar a los gobernantes. Había venido para obedecer. Y esa obediencia, aunque envuelta en silencio, resplandecía con la gloria del Padre. El tipo de gloria que el mundo muchas veces no nota. Hasta que Dios decide cambiarlo todo. Pero ¿y qué hay de nosotros? Ahora mismo nosotros, por la gracia de Dios, vivimos en una época de libertad religiosa sin precedentes.
Podemos pronunciar el nombre de Jesús en público sin temor de ser arrestados. Podemos leer las Escrituras, publicar sermones en todas las redes sociales, ya algunos llevar cruces, iniciar estudios bíblicos y sin embargo, teniendo todas esas oportunidades, permanecemos callados. No por persecución, pero será apatía. Algunos de nosotros somos libres para hablar, pero rara vez nosotros lo hacemos. Algunos estamos rodeados de división, pero nunca nos levantamos para ser una presencia constante de gracia y verdad en medio de eso. Nosotros no estamos siendo perseguidos por las autoridades todavía, pero a menudo somos rehenes del miedo a lo que puedan pensar los demás. Y aunque disfrutamos del derecho de hablar, a menudo renunciamos a esa responsabilidad. Jesús podría haber entrado en Jerusalén con ángeles y trompetas y llamas, pero entró en silencio. Y esto es importante que nosotros lo aclaremos, porque tal vez nosotros nos justificamos y decimos, pero Jesús entró en silencio, yo también puedo seguir estando en silencio. Ahora, el impacto que Jesús estaba trayendo es diferente. Su obediencia comienza con un susurro. Jesús entró silenciosamente en una ciudad hostil, no porque le faltara valor, sino porque estaba absolutamente decidido a hacer solo lo que su padre quería. Y cuando llegaría el momento, él iba a hablar. Y lo iba a hacer en voz alta, abiertamente, en el templo, en los tribunales y en la cruz. Pero ahora, en ese momento, su presencia era silenciosa y eso era suficiente. La pregunta es, ¿así será la nuestra? ¿Es nuestro silencio porque estamos esperando la voluntad del Padre o es nuestro silencio por el miedo o el temor del qué dirán y qué sucederá? ¿Es tu presencia silenciosa en el trabajo está marcada por una obediencia fiel o por temor? ¿Es tu testimonio sutil en la escuela, joven que estás aquí, el peso de tu integridad o es por temor? ¿Es tu discipulado privado el que se convertirá en una plataforma para salir al público y comunicar? ¿O te mantendrás callado? Las multitudes pueden susurrar con miedo. La cultura puede discutir y dividir. Y el mundo puede tratar de borrar y redefinir lo que es Cristo. Pero Jesús aún camina y gobierna sobre todos ellos. Silencioso, firme y obediente. Y aún en medio de eso, ¿seguirás tú sus pasos? ¿Seguirás siendo fiel, firme y obediente? Amados, con esto concluyo. Jesús no fue a Jerusalén cuando sus hermanos se lo pidieron. No hizo señales a petición de los demás. No habló cuando los demás esperaban que lo hiciera. Y sin embargo, estaba exactamente donde el Padre quería que estuviera. Eso es una gloria guiada. No la que aparece en los titulares, sino la que agrada al cielo. En un mundo obsesionado por el reconocimiento, Jesús nos enseña la belleza de pasar por desapercibido, de avanzar solo a los pasos y a la guianza del Padre, de dejar que la obediencia sea suficiente. Si Jesús, el Hijo glorioso, puede vivir así, bajo la voluntad del Padre, ahora, si tú has nacido de nuevo, tú también lo puedes hacer. Y en esa obediencia, su gloria se está siendo revelada.